Hola chicos, bueno, este video es muy importante para todas las personas que están interesadas en el tema de visa de nómada digital en España. Muchos de ustedes han llegado a mi canal porque se enteraron que yo fui nómada digital en 2023, pero muchas cosas han cambiado desde entonces y por eso me reuní con Viviana Leal, que es experta en acompañar a personas a obtener esa visa y ha ayudado a muchas personas a que exitosamente la obtengan. O sea, literalmente ella nos explicó lo que se requiere, cómo es el proceso de aplicación, los documentos, etcétera. Voy a dejar acá el video y en la descripción les dejo más información en caso de que quieran saber cómo contactarse con Viviana. Pero yo sé que solamente con ver este video ya ustedes van a tener un montón de bases que les van a aclarar cómo es el proceso de visado de nómada digital en este momento en 2024, iniciando 2025. Espero que les sirva mucho, que lo disfruten y ya saben que cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios y Viviana y yo haremos lo posible para responder a sus inquietudes. Bueno, entonces el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Viviana Leal. Vivi es una experta en todo este tema de nómada digital. Ella ha asesorado a muchas familias, empresarios, freelance a que obtengan su visa de nómada digital en España. Y como sabemos, han habido muchísimos cambios en esta visa en el año 2024. Entonces, la idea es hoy conversar contigo, Vivi, para que nos cuentes sobre todo esto. Y bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu canal y bueno, también quiero recordar que también soy nómada, ¿no? Parte de poder acompañar a muchos nómadas, hoy ya contamos con bastantes residencias aprobadas, es que también somos nómadas, también estoy en carne, lo he vivido, he hecho mi propio proceso, también soy empresaria, entonces entiendo mucho y bueno, parte de lo que soy, estudié relaciones internacionales, entonces todo eso lo hemos volcado para ayudar a que se haga una migración legal y Ujú. real para muchas personas. ¿Qué te llevó a ti y a tu familia a ser nómadas digitales? Nosotros, de hecho, somos nómadas digitales desde hace ya 15 años. La Mm. pandemia nos ayudó muchísimo. Digo que nos ayudó es porque anteriormente era muy difícil, por ejemplo, en Colombia, soy colombiana como tú, y en Colombia era muy difícil pensar en hacer reuniones virtuales, los clientes lo veían como, no, desplázate, y desplazarse en Bogotá para una sola reunión eran 2 horas, 3 horas, se perdía tiempo y éramos poco productivos. Y la pandemia ayudó más. Y finalmente que en el caso nuestro, pues nuestro servicio nos permite poder llegar a otras regiones, otros espacios, otros países, y por eso lo hicimos. Y venir a España, bueno, estaba en la mira dentro de varios países donde queríamos migrar como familia. Habíamos iniciado procesos en diferentes países, pero mi esposo tenía una afinidad muy grande, ya había venido unas 5 veces a España, le gustaba mucho y cuando nos enteramos que posiblemente salía este tipo de visa, pues no lo dudamos sabiendo que teníamos la experiencia, la forma, que era nuestro trabajo y algo que resalto, digamos ya, de ser nómada digital, bueno, la posibilidad de poder trabajar desde cualquier lugar es fundamental y en nuestro caso como empresarios, el poder tener tiempo, digamos que para la familia, ¿no? Organizándose bien, saber que puedes salir a un lado, cumples obviamente tu horario, respondes, pero luego puedes atender las demandas, digamos, de casa, eso también para nosotros era importante. Vivi, ahora cuéntanos a nivel general de qué se trata esta visa de nómada digital en España. Bueno, esa es una pregunta interesante porque siempre hay confusión, hay personas que piensan que esta visa es para venir y poder pedir permiso para trabajar como nómadas digitales en Ujú. España. Pero entonces hay personas que creen que van a obtener un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo van a poder pedir trabajo remoto en España, cosa que no es. La visa o residencia de nómada digital está dada para quienes son nómadas digitales ya, quienes teletrabajan de manera remota en cualquier país fuera de España y que les permite obviamente pues poderse movilizar en general por todo el mundo. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que lamentablemente quienes son nómadas digitales en esencia, que son los creadores de contenido, por características que vamos a mirar ahora, en primera instancia no son considerados por esta ley como el teletrabajador internacional y no han podido aplicar de una manera fácil porque la ley en cierta manera está dirigida es a un profesional
que tenga un vínculo laboral o contractual con una empresa. Quien es creador de contenido en esencia es un nómada digital, porque finalmente vive de hacer su trabajo por internet, lo cual demanda esta ley. Pero lamentablemente la ley no lo considera porque no tiene uno de los requisitos principales y es cómo demostrar que a futuro va a tener esos ingresos consistentes, lo cual de alguna manera ante la UGE podemos decir, o en general el gobierno español sí lo demuestra el tener un contrato. Entonces, eso digamos como para poder entender para quién es la visa nómada digital, para quien trabaja por internet de manera remota, pero que puede demostrar que tiene una relación laboral o mercantil que va a permitir que a futuro, en los años que le vayan a dar de esa visa, 1 año, 2 años, 3 años, va a poder mantener ese trabajo remoto. O sea que digamos, si yo soy freelancer y yo digamos que me dedico a hacer videos para otros clientes, pero entonces yo este mes tengo 5 clientes, pero al otro mes tengo dos, pero al otro mes, ¿eso aplica para mí? ¿No aplica para mí? No podrían aplicar en primera instancia porque no hay forma de demostrar que va a ser consistente. Claro, muchos dicen, pero llevo 3 años, 4 años, 5 años facturando y puedo mostrar mi historial de 5 años atrás. Es cierto, se ve que tienes obviamente tus ingresos y que provienen de tu trabajo. Lamentablemente hacia futuro es lo que quiere ver España. ¿Por qué? Porque finalmente te está abriendo las puertas del país para que tú vengas a residir con un interés económico. La ley lo dice claramente y el interés es que tú vengas a pagar impuestos. Entonces, finalmente, ¿qué necesita España? Tener la garantía de que lo vas a hacer y no puede tenerla sabiendo que, claro, atrás tuviste 5 años, 2 años, 3 años donde ha sido consistente tu trabajo, pero ¿qué le garantiza a España? Que a futuro, en 1 año, 2 años, 3 años, tú vas a tener ese mismo ingreso. Se lo garantiza un contrato mercantil o laboral. Entonces, en ese caso, ya nosotros hemos trabajado con varios casos de diseñadores, productores audiovisuales, de hecho, consultores, quienes tienen creadores de productos digitales, cursos, pero hay que hacer una preparación del caso para poder justificar ese ingreso. Ahora hay algunos que, por ejemplo, tienen un cliente con el que ya ha sido muy recurrente prestar los servicios a través de plataformas como Upwork, pero no tenían contrato. Entonces, ya hablando con el cliente, contándole, algunos clientes han accedido y hemos organizado las cosas para que ese sea el contrato principal y ya los otros que no representen un alto porcentaje de lo que se necesita de ingresos, lo podemos utilizar como soporte ya para demostrar que sigo haciendo mi trabajo digital con un cliente principal y los otros ya son clientes que van viniendo en el tiempo. Perfecto. O sea que sin importar mi actividad económica, yo debo tener una relación contractual a largo plazo con mi cliente, con la empresa para la que trabaje. No es que sean trabajitos de un mes, trabajitos de 2 meses, sino que se debe demostrar que hay una relación a largo plazo y una continuidad. Sí, de hecho, para los que son empresarios pasa lo mismo, Ujú, porque el empresario dice, ok, yo tengo dividendos, ¿sí? A mí la empresa me va pagando dividendos, pueden ser mensuales, trimestrales, anuales, pero justamente los dividendos dependen de las utilidades que va teniendo el negocio mensualmente, trimestralmente, como lo quieran pagar, ¿sí? Para ese tipo de personas es que existe la visa no lucrativa. La visa nómada digital para un empresario hay que de alguna manera hacer esa figura de ujú. yo estoy contratado con mi empresa. Algunos temen y piensan, pero van a ver que soy yo soy el representante legal, el suplente es mi esposo o mi esposa, pero finalmente la UGE entiende que hay ese tipo de empresarios y que viven así, son muchas empresas en Latinoamérica y ya hemos logrado argumentar y justificar todo, pero siempre está el tema de ese contrato porque es qué va a pasar a futuro. Te voy a abrir las puertas, pero garantízame que me vas a pagar impuestos, que no vienes a engrosar filas de desempleo, a emplearte aquí porque pues, no te está dando una residencia que permite tantas cosas, porque residencia que permite traer a la familia contigo inmediatamente, solamente las que están en esta ley de emprendimiento.
Bueno, ahora vámonos más específicos a cuáles son esos requisitos que yo necesito cumplir si quiero aplicar a esta visa. Bueno, lo primero, que tienes que tener más de 18 años, estar regular en España, si es que quieres presentar desde que estás en España, es decir, una persona que tenga una estancia por estudios, otro tipo de residencia, puede presentar que trabajo remoto, pero tengo ya estoy irregular en España, pues no podrías presentar, ¿sí? También tienes que ser una persona proveniente de países con contratos fuera de España y fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si eres un ciudadano europeo, pues tú tienes un tratamiento intracomunitario, ¿sí? Tú vienes de Alemania, te registras en España para realizar tu trabajo y puedes hacer también tu trabajo en remoto, pero la figura es diferente. Entonces, si perteneces, tienes nacionalidad de un país fuera de la Unión Europea, puedes aplicar a esta visa. Tener contratos con empresas fuera de España. Ahí sí no es el requisito que sean fuera de la Unión Europea, porque como tú eres extranjero, tú puedes ser de Colombia y tener un contrato con una empresa alemana, con una empresa danesa, en fin, y lo que haces es trasladar tu residencia, que es lo que estás pidiendo, en España. Poder realizar ese trabajo de manera remota, con medios telemáticos, llaman aquí, es decir, digitales. Y ahí hay algo importante porque también hay una confusión y es que aquí no importa el trabajo que tú desarrolles, no está restringido a carreras o a profesiones o a ocupaciones 100% tecnológicas, ¿sí? Soy médico y hago consultorías, consultas, no sé, o hago ciertas asesorías. Ahora, bueno, obviamente ahí venimos a otro tema y es si eres de carrera homologable, ya tendríamos que entrar a mirar cómo se va a presentar porque tienes que tener la homologación. Y ahí viene el otro requisito y es, tienes que poder demostrar que eres un profesional en tu área y lo demuestras por dos vías. O mediante tu título profesional que demuestra que tienes obviamente esas capacidades, te has preparado para desarrollar las funciones que tienes, debe estar relacionado con las funciones o experiencia profesional que tenga un máximo, mínimo, perdón, 3 años de experiencia profesional que pueda validar eh, pues que tú eres un profesional en el área. Y así, digamos, tuve un chico que estudió ciencias políticas pero se dedicaba a ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver las ciencias políticas? Pero él hizo cursos en diferentes plataformas y ya llevaba aproximadamente unos 4 o 5 años trabajando en ciberseguridad. Lo pudimos sustentar y argumentar con contratos y con referencias de la empresa y pues no tuvo ningún problema el auge, no presentamos el título universitario porque no tenía ninguna relación con lo que se hacía. Eso digamos como los requisitos principales, claro, no tener antecedentes penales en los países donde se ha residido en los 2 últimos años, que ahí también hay una confusión. A veces se piensa que son los antecedentes penales de mi país, donde nací, no, es donde has residido. Si tal vez es, tuviste una visa de estudios, una estancia por estudios, y estuviste residiendo en un país donde tal vez dentro de esos 2 años alcanzaste a estar un mes en ese país, tienes que presentar esos antecedentes penales porque ya nos ocurrió con una persona que justo de esos 2 años, los primeros 15 días de contar los 2 años, todavía había estado en Estados Unidos, pues nos pidieron los antecedentes penales de Estados Unidos más los de Colombia, que era donde ya llevaba 1 año y 11 meses con 15 días. Así a veces son los funcionarios. Eso como los requisitos principales como persona. Requisitos a nivel de los ingresos. Se requiere para el titular, que es ese nómada digital, poder percibir mediante rentas salariales o por honorarios profesionales, que es el pago que tú tienes, el 200% del salario mínimo interprofesional en España. Y ahí hay que hacer una claridad, porque también hay mucha confusión. Este año 2024, el salario mínimo interprofesional está en 1.134 euros, pero no es multiplicar 1.134 por 12. ¿Por qué? Porque aquí en España el salario está establecido en 14 pagas, es decir, no te pagan mes a mes, pero adicional te hacen un pago adicional extra
en junio y un pago adicional extra en diciembre. Para el caso colombiano es como si fuera la prima, ¿sí? Que hablamos en Colombia. Aquí es un salario completo. Hay empresas y hay personas que optan por tomar 14, que te lo paguen en 14 pagas. Hay empresas que dicen no, en 12, pero la mayoría es en 14. Entonces, cuando tú ves 1.134, lo debes multiplicar por 14 y te da el valor del ingreso, que en este momento total son 31.752 euros para el 2024. Para el próximo año, yo que recomiendo, y para el siguiente, por si este video lo ven en el 2026, en el 2027, siempre tomen como referencia el salario mínimo del año y si van a preparar su expediente para presentar entre enero, febrero, el próximo año, aumentar un 10% a ese ingreso. ¿Por qué? Porque, y de hecho tengo la estadística del 2019, el salario mínimo del 2018 al 2019 fue cuando más aumentó en España y aumentó un 22.30%. Entonces imagínate que tú estés haciendo tus cuentas con 31.752 euros y cuando vienes a presentar en febrero, ya necesitas es un 22.30% más, pues ya la UGE no te va a aceptar. Ya a partir del 2020 vino aumentando un 5%, un 1%, un 3%. En el 2023, del 2022 al 2023 cambió un 8%, aumentó, y ya el de este año al año pasado fue un 5%. Cuando inició, cuando tú te presentaste, la exigencia era 1.080 euros a 14 pagas. Ya este año son 1.134 euros a 14 pagas. Y ya el próximo año no sabemos cuándo vaya a aumentar. Tampoco puedo decir que aumenta en enero, que aumenta en febrero, porque han habido años donde aumentó fue en septiembre. Han habido años donde aumentó en febrero. Entonces, pero Wow. digamos que siempre toca estar ahí muy pendientes y también tener en cuenta los cambios del dólar frente al euro, porque he tenido casos que veníamos preparando hace 5 meses. El dólar estaba bien con respecto al euro, pero el último mes, lo que fue septiembre, se pegó una caída impresionante y alcanzamos a tener diferencia de 200, 300 euros en lo que habíamos calculado y eso pesa cuando se presenta. Entonces, eso digamos como para ya voy dando a la vez como tips para que se tengan en cuenta. Pero entonces el ingreso del titular es ese 200%. El ingreso del familiar es el 75% de 1.134 del salario mínimo interprofesional, que serían 11.907 euros, 992 euros, y a partir del segundo familiar, el 25% de ese salario mínimo interprofesional. Entonces, voy a decirlo como rápidamente, hablemoslo en lo que te pagarían mensualmente, que es lo normal que veo. Titular, este año debe demostrar mínimo 2.646 euros de ingresos Mes. mensuales. Exactamente, al mes. Si dice, no, yo tengo ingresos variables, pues entonces debe demostrar anualmente que porque tiene comisiones, porque le pagan por temporadas, pero al año logra demostrar que tiene 31.752 euros, no hay problema. Titular más un familiar debe demostrar 3.638 euros de ingresos mensuales por sus contratos o 43.659 euros anuales. Y hablemos de titular y dos familiares, serían 3.969 euros mensuales o 47.628 euros anuales. Y aquí hay algo importante y es que hablamos en cifras brutas, no netas, que también ahí viene otra pregunta muchas veces, ¿sí? Porque el salario mínimo interprofesional en España se mide en salario bruto. Entonces, algunos dicen, no, pero ¿Cuál es la mi diferencia entre bruto y neto? el bruto es antes de impuestos. Entonces, Ujú. ¿qué hemos encontrado? Hay, por ejemplo, quien viene como empleado, porque pues hablamos del freelance, ahorita hablamos las diferencias, pero quien es empleado tiene su contrato bajo un monto, entonces digamos que es bajo 3.000 euros, cada uno hará la conversión a su país, pero le hacen retenciones por salud, pensión o jubilación, por riesgos profesionales, retenciones por impuestos que pagan en sus países y al final a su cuenta bancaria lo que recibe, digamos que son 2.500 euros. Entonces diríamos, no, pero mi ingreso son 2.500, no me alcanza a los 2.646 que se exige.
pero como el bruto tuyo es 3.000, sí te alcanza. ¿Y esto es por qué? Porque está calculado en que cuando vienes aquí vas a pagar impuestos, vas a pagar las cuotas, entonces saben que es homologable en cierta manera lo que te están reteniendo allá a lo que tú vas a pagar acá. Que la empresa para la que trabajes, y aquí hay algo que también decir, no solo una, tú puedes, si eres freelance, puedes tener 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, desde que todos cumplan los requisitos. Los requisitos son que la empresa tenga mínimo un año de constitución y que esté activa, ¿no? No solamente que esté constituida, sino que esté activa. Que tengas tu relación comercial o laboral con la empresa de mínimo 3 meses, ¿sí? Esos son los requisitos a nivel, digamos, de vinculación de la empresa. Y para sustentarlo, pues debes demostrar mediante documentos de registro mercantil de la empresa su antigüedad y para justificar esos 3 meses es que vienen las nóminas, las facturas y los extractos bancarios. Bueno, una pregunta que me hacen muchísimo es aquellas personas que, digamos, trabajan para una empresa en Colombia como tal y trabajan vinculados, o sea, no trabajan de manera freelance como tal, sino que su contrato es de contrato de vinculación y ellos quieren tener esa visa de nómada digital. Pero entonces la mayor pregunta que me hacen es, bueno, ¿qué puedo hacer cuando ya estoy en España? ¿Mi empresa se tiene que vincular a algún sistema en España para poder seguirme pagando? ¿Cómo es la dinámica en ese caso? Vale, entonces ahí vamos a entrar a hablar de otro de los requisitos fundamentales y es la seguridad social. Porque como hemos entendido que esta esencia de esta ley es para un teletrabajador internacional, pues se debe garantizar que ese trabajador tenga el cubrimiento de su salud y de sus aportes a jubilación. ¿Sí? Entonces, el que el freelance lo hace a su manera, que ya hablaremos, pero el que es trabajador empleado, como tú dices, de plantilla, dependiente o cuenta ajena, que se llama aquí, debe poder demostrar que la empresa va a seguir cumpliendo con su obligación de pagar esa seguridad social. Y para eso hay 2 caminos, ¿sí? El primero es, si tu país de donde tú trabajas, donde tú provienes, porque puede que tú seas venezolano pero trabajes en Colombia, entonces, donde tú trabajas, donde tienes esa relación laboral, si ese país tiene convenio de seguridad social con España, debes pedir el certificado de desplazamiento a la luz de ese convenio. Si tienes expedido ese certificado, vas a poder presentarte a la residencia nómada digital. ¿Qué son esos convenios? La mayoría de los convenios lo que permiten es ampararte el que tú puedes seguir pagando tus cotizaciones a jubilación en tu país de origen, es decir, la empresa te va a seguir haciendo tus descuentos en tu país y van a ser reconocidos por el trabajo que tú vas a hacer aquí en España. Para ese tipo de personas, por eso es que se les exige el seguro médico. ¿Por qué? Porque como tú no vas a cotizar a la seguridad, no vas a cotizar a la salud aquí en España, porque tu empresa te sigue cotizando en tu país de origen, hablemos como nosotras en Colombia, pues tú necesitas tener un seguro que te cubra cualquier eventualidad en España. En caso que ese certificado no lo puedas expedir, si te presentas, va a exigirte España que presentes un compromiso de tu empresa de darse de alta en la seguridad social, es decir, de afiliarse como empresa en la seguridad social de España, algo para poder cumplir con las obligaciones. Algo que pues lamentablemente ninguna empresa va a hacer, porque una empresa extranjera por un empleado, ¿qué interés va a tener de venir a asumir obligaciones en España? De hecho, porque las obligaciones de seguridad social son porcentajes diferentes a los que puede estar pagando una empresa en Colombia. Entonces, ahí siempre la recomendación es que revisen muy bien si existe el convenio. Segundo, si la empresa accede a tramitarlo, porque quien solicita ese desplazamiento es la empresa, no tú, ¿sí? Y para eso la empresa pues tiene que presentar una documentación, se tiene que radicar y también analizar porque hay países donde las entidades específicas se demoran en expedir esos certificados o, por ejemplo, ya definitivamente sabemos que Estados Unidos ya no está emitiendo el certificado. ¿Por qué? Porque esos convenios de desplazamiento se establecieron
para traslados intraempresariales, traslados donde la empresa tiene un interés en que la persona se traslade a otro país, la va a recibir otra empresa, la misma empresa se hace cargo de ese traslado, pero como en este caso no, la empresa no es la que le interesa, sino es al nómada. Estados Unidos ya no está permitiendo ese certificado. Ese certificado de convenio como tal, ¿quién lo tramita? O sea, quién genera, qué organización genera ese certificado? Por lo general es o el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Salud en cada uno de los países. Para el caso colombiano es el Ministerio de Trabajo en el que se tramita y se demora en salir 15 días hábiles, aunque últimamente se está demorando. Para el caso del autónomo, ¿sí? O freelance o empresario, pues no necesita ese certificado y lo que sí puede hacer es presentar un compromiso de darse de alta como autónomo, es decir, ok, usted me va a dar la residencia, yo voy a ir y me voy a afiliar a la seguridad social, es decir, me voy a dar de alta como autónomo. Ahí hay un caso que es, digamos que podríamos decir una actualización, aunque más que todo es una interpretación de los funcionarios. Hemos tenido un funcionario que nos requirió que si tú vienes con pareja de hecho, a la pareja de hecho le tenías que contratar seguro médico. Ese fue el requerimiento. Solo nos ha pasado en ese caso, pero lo dejo como un bemol y como contratar el seguro es fácil, pues es mejor esperar si te lo piden o no, porque realmente de más de 25 parejas de hecho que he presentado, todas han podido afiliar a su pareja de hecho a la seguridad social sin tener que tener seguro médico, pero son cosas que a veces se presentan. ¿Cuáles son esos documentos que yo necesito para demostrar esa solvencia económica, para demostrar que yo estoy ganando esos ingresos que requiero como titular o para mis familiares? Bien, entonces lo que necesitas es el contrato, sí, la ley dice que tienes diferentes medios para poder demostrar esos ingresos dentro de ellos, pero aunque dice que son diferentes medios, en este momento todos están siendo exigibles, ¿sí? Si bien no están en la categoría de documentos obligatorios, al final llega el requerimiento, entonces ya los estamos volviendo como documentos requeridos, donde está el contrato que debe pues obviamente especificar el valor del ingreso, si es la paga, si es mensual, si es trimestral, si es anual. Eso se contrasta con extractos bancarios, donde también hay que analizar muy bien cómo cae, cómo te llega el dinero a tu cuenta para que se pueda justificar que el que te firma el contrato es el que te está pagando, con desprendibles de nómina para el caso de los que son empleados de una empresa directa o con facturas o cuentas de cobro para el caso de los que son autónomos o los empresarios que también están ejerciendo su figura. Esas son las tres fuentes principales. Obviamente ahí también hay que entrar a analizar porque en el caso de muchas startups se usan son payrolls, plataformas específicas para hacer los pagos. Entonces, pues quien sale en el pago no es la empresa que te contrata, sino el payroll. Y aquí pues hay un punto y es, puedo demostrarlo mis ingresos con ahorros, porque pues también a veces preguntan, yo demuestro que tengo los ingresos con un estado de cuenta de una fiducuenta, un CDT. Muchas veces me han dicho, pero no, porque tú debes demostrar es que tus ingresos provienen de tu salario o de tus honorarios por contrato. Ok. Si lo que te falta para llegar es un 10%, sí podrías complementar con ahorros, pero ahorros tienen que ser por 2 años mínimo. A veces piden los 3 años de la residencia si te la van a otorgar. Si no, por 2 años y si es titular y dos familiares, pues ahorros por lo que si te hace falta por titular y dos familiares. Ahorita estabas hablando un poco como del tema de los seguros. ¿Qué tipo de seguro es necesario? Bien, el seguro que se pide, pues teniendo en cuenta que tú no vas a cotizar a la seguridad social acá, es decir, tú si tienes una urgencia, puedes ir a algún hospital, algún ambulatorio, centro clínico y te podrán atender una urgencia requerida inmediata, básica. Pero todo tu tratamiento, hospitalizaciones, todo lo que requieras, lo debe cubrir
ese seguro médico. Por tanto, se dice que es un seguro que no debe tener carencias ni copagos. Las carencias, quienes saben de seguro, son los famosos deducibles, llamamos en Colombia, y quiere decir que tú contratas el seguro hoy y el seguro puede decirte, usted solo puede disfrutar de hospitalización después de llevar 6 meses con el seguro. Usted puede disfrutar de una cirugía después de llevar 3 meses con el seguro. No debe tener carencias porque desde que tú llegas te puede ocurrir algo y te lo tiene que cubrir el seguro. Tampoco copagos, es decir, que para una atención médica, para solicitar algún servicio, tengo que pagar un bono, llamamos en Colombia, un copago. No, tú puedes pedir tus citas médicas y todo eso ya está incluido dentro del seguro. Entonces, sin carencias y sin copagos. Bueno, Vivi, otro tema que me preguntan mucho ¿es necesario presentar un padrón cuando tú te presentas a esta visa? No, el padrón ha generado confusión porque sí es necesario que lo empieces a buscar si vienes a presentar desde España o cuando tienes la visa y vienes acá, que es el registro donde tú vives en el ayuntamiento para adquirir servicios de esa región, de esa localidad donde tú estás viviendo. Pero como es para adquirir los servicios, no es para la residencia. Entonces, no es un requisito porque de hecho, si tú vienes a presentar a España, se supone que tú vienes en un estatus de turista. Ujú. Entonces, pues tú no estás registrado todavía en España. Ahora que tú eras estudiante y ya tenías tu padrón, pero no es un requisito como tal el estar registrado dentro de España. Bueno, y pues a mí me pasó que yo, en mi caso, yo ya quería llegar, empezar a vivir a España. Yo todavía no tenía la visa aprobada y yo como tal me fui como turista, entré como turista y en España hice todo el proceso, hice toda la gestión. Mucha gente no sabe si hacerlo desde sus países de orígenes o si venirse a España y aquí hacen absolutamente todo, pues en España hacen absolutamente todo. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué crees que es la mejor alternativa? Bueno, creo que tengo una buena noticia ahora, porque ya hemos tenido 3 residencias, tres cambios de estatus en cierta manera de visa a residencia que hemos logrado hacer de manera, digamos que inmediata, de esa transición entre visa a residencia. Hace unos 3 meses atrás, lo que se exigía era, si tú tramitabas desde tu país de origen, te daban la visa por un año y debías esperar aquí a que faltaran 2 meses aproximadamente a vencerse la visa para solicitar el cambio a una residencia que te la daban pues por los 3 años, ¿sí? Pero en vista de que las personas con visa tienen muchas dificultades para adquirir ciertos servicios, de hecho para tramitar cuentas bancarias, porque es difícil que te saquen, en algunas localidades no te dan la tarjeta de residencia, que es necesaria para hacer muchos trámites. La UGE parece que ya está entendiendo y está permitiendo hacer ese cambio de visa a residencia. Entonces, ¿qué diría? Que todo depende de la situación de cada nómada y de cada familia que quiera migrar. Hasta el momento hemos visto que lo están aceptando, pero hay que sabérselo argumentar a la UGE para que permita ese cambio. Si les es posible de una vez trasladarse a España, pues sería una oportunidad muy grande presentar desde acá, porque de una vez te dan la residencia por 3 años. Si quieren venir a lo seguro, presenten en sus países, pero tratar de presentar y de organizar la documentación como la requiere la UGE, no solamente el consulado, porque cuando vengan aquí a volver a presentar, tienen que organizar la documentación como la mira la UGE, que muchas veces, aunque supuestamente son el mismo España, son entidades distintas y unas cosas te pide el consulado que tal vez en la UGE no te piden o en la UGE sí te piden. Tener en cuenta que si presentas primero la visa y luego aquí presentas la residencia, los documentos deben, cuando presentes acá, cumplir los requisitos de los 3 últimos meses, que ya ahorita hablamos a nivel de empresa, de vinculación con la empresa y la vigencia de los documentos como los antecedentes judiciales, los registros civiles, las apostillas. Esos documentos tienen que tener vigencia para el proceso de la UGE. Entonces, digamos que son 2 momentos que tendrías que vivir, pero tomar la decisión. ¿Por qué digo que también es bueno hacerlo de una vez desde España si se puede? Porque en el tiempo de turista, mientras se está presentando la residencia, tú ya estás buscando el padrón, el lugar donde vas a vivir, si tienes hijos ya los estás
estás mirando colegios, ya vas haciendo muchas cosas. Pero si te sientes más seguro de presentar primero visa y luego venir a hacer el cambio, entendiendo que esperamos que la UGE siga permitiéndolo, pues el camino también puede ser. Ah, bueno, también hay una cosa ahí importante. Hay consulados que hasta ahora están conociendo estas visas, entonces están colocando muchas trabas. Otros que como, aunque pareciera que los casos son iguales, quienes presentan directamente dicen, pero eso es fácil organizarlo. No, hay casos muy complicados, no se saben sustentar bien, entonces piden muchos requerimientos en los consulados, muy diferentes a los requerimientos que piden en la UGE. Entonces, en ese caso, sugiero también, depende del caso, venir a presentar mejor aquí en España, porque la UGE está mucho más familiarizada con estos procesos que los consulados. Dentro de ese mismo tema, digamos que el mayor miedo que puede tener alguien es, bueno, ¿y qué pasa si yo aplico y no me responden, no me dicen nada? O sea, esa es una visa que niegan o generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tú respondes, cuando te responden y de pronto todavía no tienes todos los documentos? O sea, ¿cómo suele ser ese proceso? Y te lo pregunto porque en mi caso me dijeron, si tú quieres aplicar a esto, tiene que ser sí o sí dentro de los primeros 60 días que estés como turista. Si lo haces después ya no puedes aplicar, entonces no sé si eso todavía siga siendo válido. Bueno, hay una cosa a decirte y es que contaste con suerte que pudiste reunir la documentación en el momento en el que estabas en España, porque tú llegaste, no sabías, te enteraste y bueno, tenías todo de alguna manera fácil de sustentar y de demostrar. También era que era el 2023 cuando hasta ahora tanto los funcionarios, todos estaban conociendo cómo era que funcionaba este tipo de autorización. Lo recomendable es poder, si lo vas a hacer acá, venir cuando ya tengas organizado toda la documentación. Ahora, que por muchos factores y motivos, porque realmente en esto hay decisiones de migración a veces como personas que están en Venezuela y necesitan sí o sí hacerlo de inmediato, o personas que piden una visa, necesitan, perdón, una visa de turista para venir y se las dan por 12 días, 10 días, 15 días, no más, no tienen los 90 días que otros países sí tienen. La sugerencia es tener organizada la documentación para que se minimice al máximo al poder llegar y presentar. Ahora que estás aquí en este momento como turista, te enteraste y quieres mirar si lo puedes hacer. Decirte que tú tienes hasta el día 90 para presentar. ¿Por qué? Porque en el momento en que se presenta, tú ya presentaste tu proceso y entras, digamos que en un estatus en stand-by, ¿no? O sea, estás ahí y cualquier cosa puedes decir es que yo estoy presentando, estoy bajo este proceso que radique. Lo que tienes que saber es que si te llegara por algún caso a salir desfavorable, y puedo decir que el porcentaje de aprobación está siendo un 99.5%. Si todo viene bien organizado, está siendo así. Pero en caso tal que te digan que no y ya estás fuera del estatus de turista, y ves que no hay manera de implementar un recurso de alzada, sino que definitivamente no, ahí sí tienes que tener 15 días para salir. Pero con decirte que tienes hasta el día 90, no te quiero decir que te esperes hasta el 90, porque la angustia es muy grande, de todas maneras. Porque pueden haber requisitos, si no preparaste, si fue que hasta ahora te enteraste, pero si tú traes el expediente muy bien presentado, y de pronto por ciertos factores no alcanzaste a presentar en el primer mes o porque viniste de una vez y necesitabas esperar el último pago y llegaba y vas a presentar eso al segundo mes, pues presentas y cuando llegue si te llega a llegar un requerimiento, pues vas a estar dentro del tiempo para contestar porque hasta que no tengas una resolución definitiva, tú puedes seguir con un estatus amparado aquí en España si se te hayan pasado los 90 días. Creo que es importante también para la gente que se pregunta, bueno, este proceso, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago toda la solicitud? ¿La puedo hacer yo sola? ¿La puedo hacer a través de una página? ¿Cómo es el paso a paso como tal recomendado para mandar toda la documentación de la que nos hablaste? En la misma página de la UGE, Unidad de Grandes Empresas, vas a encontrar los requisitos, los documentos que se necesitan y hoy en día en Internet hay checklists, hay mucha información. Lo primero es pues verificar que cumplas con los requisitos.
o que puedes empezar a organizar la documentación para hacerlo. Recomendación uno, poder tener pues obviamente toda esa documentación validada y verificada. Puedes presentar en el consulado de tu país, el consulado de España en tu país, o puedes presentar aquí en la unidad de grandes empresas. Aquí en España se presenta de manera telemática, quiere decir que si tú tienes familia, amigos y vienes a Tenerife, que son las islas que quedan cerca a África, estás todavía en España, puedes presentar tu proceso o que llegas a Cataluña, bueno, a otra zona, lo puedes presentar por internet de manera telemática. Lo puedes hacer directamente si traes un certificado que es el certificado digital, que lo puedes solicitar desde el consulado de España, solicitas ese certificado y ya vienes y tú mismo haces la presentación. Pero también lo puedes presentar a través de un abogado, un gestor o una tercera persona que tenga el certificado digital acá y tú le designes como representante y suba tu expediente. La recomendación, hay personas habilidosas, en cierta manera, pues como nosotros, que conocen y que su caso es supremamente fácil, pues lo pueden presentar directamente. Pero también hemos visto personas que aun cuando lo pueden presentar directamente, tienen muchos vacíos en cómo preparar el expediente para que no les hagan tantos requerimientos, porque realmente estás a la deriva, no sabes si sí está todo o no está. Y en ese caso nosotros hemos encontrado ya con varias personas que nos contactan y ya tengo todo listo, algunos es porque no tienen el certificado digital y quiero que me ayudes a subirlo, pero como que mejor revísamelo. Y cuando revisamos el expediente, ellos estaban tan listos que decían, estoy listo para que me lo presentes mañana y pasan 2, 3 semanas, casi un mes, y no hemos podido presentar porque encontramos que habían vacíos en el expediente, detalles que era necesario analizar y cuando presentamos se fue sin ningún requerimiento. Entonces, ya después cada uno evaluar si lo quiere hacer a través de una persona que le ponga ese ojo, bien sea abogado, gestor o un intermediario simplemente que te lo presente, o lo quieres hacer directamente. ¿Cuáles serían así esos tres tipsitos claves súper concretos que le darías a alguien que quiera solicitar esta visa de nómada digital? Bueno, para que tenga una aprobación exitosa, un primer tip es la trazabilidad de los pagos, porque es donde más requerimientos vemos. Eh, Llegan las personas y me contactan porque finalmente no entienden por qué les están pidiendo justificar. De hecho, algunos les piden los extractos bancarios con sello cuando realmente no se pide. Entonces, eso es algo fundamental. El tema del contrato, los términos y las cláusulas que tenga el contrato para que si presentas aquí te lo puedan dar por 3 años y para que no dé lugar a ninguna mala interpretación y tal vez puedas parecer un empleado de una empresa y no un consultor o un contrato. Y lo otro es acerca de la acreditación de la empresa, porque ese documento en el 2023 no se exigía que fuera apostillado, ya se volvió exigible apostillado, es decir, la Cámara de Comercio que llamamos nosotros en Colombia, que si ustedes van a hacer este proceso, antes que nada verifiquen del país de donde es la empresa con la que ustedes tienen el contrato, que puedan sacar ese documento y apostillarlo fácil o saber cuánto tiempo se demora en obtener ese documento para que asimismo midan sus tiempos en el momento que hagan la presentación, porque si ese documento no está y le hacen el requerimiento y si ustedes lo van a tramitar es hasta que les hagan el requerimiento, pues se van a ir ahí de los tiempos. Sería eso. Y bueno, aquí quiero agregar unos punticos o de cositas que a mí me pasaron y que de pronto no están tan en internet, sino que es más porque uno las vivió y es el tema de cuando tú trabajas para una empresa en Estados Unidos, entonces todos los documentos, el contrato, las certificaciones que tiene la empresa de que lleva más de pues de que lleva más de un año en el mercado, los contratos que tiene contigo, todo eso está en inglés, ¿cierto? Y quiero aquí hacer la aclaración de que tú debes hacer una traducción oficial con un traductor oficial de España. O sea, todos los documentos que tú tengas en inglés, tú tienes que traducirlos con un traductor oficial de España. Y eso hago el comentario porque yo hice la traducción con un traductor oficial de Colombia y me tocó volver a pagar
la traducción en España porque no era válida. Entonces ahí era un comentario que quería hacer y el otro tema era que efectivamente te piden a ti que apostilles todos los documentos. Te quiero decir algo que ese es un cambio, entonces si a ti te pasó así, vamos a hacer una claridad. Se había permitido que el documento de la empresa fuera apostillado por un notario, pero ya hoy, como ya los mismos funcionarios han entendido cómo es en cada uno de los países, ya la apostilla tiene que ser por la entidad establecida en cada país para legalizar la firma del documento. En los Estados Unidos, esas apostillas deben pasar primero por la legalización y salir apostillado por el secretario de Estado del país que emite el certificado, el Good Standing, el Certificate of Status o el que sea, porque cada estado tiene un documento diferente. En Colombia hay que primero legalizar esa firma de la Cámara de Comercio ante la Superintendencia de Sociedades y luego se apostilla. En Chile, el certificado se llama el Registro de Comercio y debe pasar por el Conservatorio de Bienes Raíces, algo así se llama, se legaliza y luego se apostilla. Entonces, y hemos visto requerimientos de personas que les dicen, por favor, el requerimiento dice que ese documento debe venir apostillado por la entidad competente, no por notario público. ¿No? Por notario que sí puede venir apostillado los registros de matrimonio, registros de nacimiento, si vienes con tus hijos, o registro de la pareja de hecho. Los antecedentes judiciales, por ejemplo, esos se apostillan directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí, digamos, esa apostilla no pasa por un notario público como tal. Ya depende cada documento, cómo ya se está exigiendo de acuerdo a cada entidad. Digamos, títulos universitarios no es exigible apostillar. Si lo tienes apostillado, sí, pero ese también pasa por una apostilla en el Ministerio de Legalización, perdón, en el Ministerio de Educación y luego apostilla en el Ministerio de Exteriores. Súper bien que hiciste esa claridad porque esa es una pregunta que tienen demasiadas personas. Ay, que es que tengo documentos del país donde trabajo, pero ¿cómo los aposillo? Entonces ya sabemos que si tienes documentos de contratos, si tienes documentos de certificado de existencia de la empresa, eso es con la autoridad competente según cada país y no con el notario. Correcto. Entonces las personas tienen que hacer una muy buena planeación de la solicitud de sus documentos porque, claro, cuando ya requieren que sea una autoridad competente, por ejemplo, el secretario de Estado el que autorice esa apostilla, entonces ya eso implica que se pueda demorar muchísimos más días hábiles. Entonces las personas ahí sí tienen que hacer una muy buena planeación de la solicitud de sus documentos y que no los coja, por decir así, corticos. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ese tema de nómadas digitales, donde te podemos encontrar a ti? Y si las personas de pronto se desean contactar contigo para tener más acompañamiento en ese proceso, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una página que ya está saliendo al aire, que se llama www.nomadadigitalespana.com. Allí nos pueden contactar. También en redes sociales pues me encuentran como leal al 100, @leal al 100. Tengo un canal a través del cual poco a poco he ido compartiendo mi experiencia, tips claves y pues vamos a empezar a compartir también expedientes o resultados que hemos tenido en ciertos expedientes como tal. Y pues en redes sociales, en Telegram también me encuentran como @leal al 100. Perfecto. Y bueno, si ustedes quieren de pronto saber más información sobre las obligaciones que tienen los nómadas digitales en España, sobre todo el tema de impuestos, que es un tema que nos preguntaron un montón, acá les vamos a dejar un videito donde hablamos más a detalle de eso. Y bueno, Vivi, muchas gracias por tu tiempo y cuéntenos si tienen cualquier pregunta en los comentarios. Si se les gustó este video, recuerden darle like, compartirlo con las personas que quieren ser nómadas digitales en España y nos vemos en otro video. Chao, Vivi. Un gusto, que estén bien.